En Aragón tenemos un total de 11 denominaciones de origen protegidas, 5 son agroalimentarias y otras 6 vinícolas. Para que un producto obtenga la denominación de origen tiene que ser originario de un territorio, estar producido en el mismo y además sus características solo se pueden dar en esa zona geográfica. Por otro lado, existe el sello de indicación geográfica protegida, cuya diferencia es que todos los procesos de elaboración no tienen por qué realizarse en la misma zona geográfica. Pero volvamos a los vinos. Tenemos 5 denominaciones de origen de vino y una de cava. La denominación de origen de Calatayud consta de 14 bodegas. Elaboran más de 78.000 hectolitros de vino. Su uva principal es la Garnacha Tinta y ocupa 1.730 hectáreas. En la denominación del Campo de Borja, la uva predominante también es la Garnacha, con 18 bodegas. Alcanza las 4.000 hectáreas y una de sus curiosidades es que los viñedos más antiguos datan de 1203. Hablemos ahora de la denominación de origen de Cariñena, conocida como el vino de las piedras. Cuenta con 35 bodegas que continúan la tradición de un territorio que ya elaboraba vino en la época romana. El 85% de su producción lo dedican al tinto y el 15% al blanco. La Garnacha Tinta aquí también es la reina. Y a los pies del Pirineo encontramos los vinos del Somontano. Desde 1984 se cultivan hasta 15 variedades de uva. Un total de 29 bodegas elaboran hasta 268 vinos distintos, con un total de 16 millones de botellas vendidas. Por último, pero no por eso menos importante, está la denominación Ailés. En este caso es un vino de pago, es decir, su elaboración y procedencia provienen de un paraje rural. El pago de Ailés consta de 47 hectáreas con 4 tipos de uva. Estas fermentan en una bodega de más de 500 barricas de roble francés.